El sol está en lo alto, un brillo implacable que se refleja en las agitadas olas del Atlántico. El capitán David Morehouse se para en la cubierta del bergantín asterisco Dei Gratia asterisco, sus ojos escudriñando el horizonte, un ritual familiar. Pero hoy algo es diferente. Una mota, luego una forma, emerge a través de la neblina. Una embarcación, inconfundiblemente un bergantín, a la deriva sin rumbo, con sus velas configuradas de manera extraña, una silueta silenciosa y solitaria contra el vasto azul. Ordena un cambio de rumbo, un instinto natural para ofrecer ayuda en el mar, pero una creciente inquietud se apodera de él. A medida que se acercan, el barco se revela, el asterisco Mari Celeste asterisco. Rueda suavemente, un fantasma a la luz del día, su cubierta inquietantemente vacía. Nadie saluda, nadie responde a sus llamadas. El silencio es profundo, absoluto. Se envía una partida de abordaje, sus pasos resonando en la cubierta de madera de la nave abandonada. Se entra en la cabina del capitán, luego en la cocina, los camarotes de la tripulación, la bodega de carga. Cada puerta se abre para revelar una ausencia, un vacío donde debería haber vida. Una máquina de coser aún con tela bajo la aguja. Una pequeña muñeca de niña olvidada. Una mesa puesta para el desayuno, platos aún cargados de comida intactos. No hay señales de lucha, ni de angustia, ni de violencia. Ni una sola gota de sangre. Es como si cada alma viviente simplemente se hubiera evaporado. El barco está en buen estado, apto para navegar, con amplias provisiones y carga intacta. Sin embargo, el capitán Braggs, su esposa Sarah, su hija de 2 años Sofía y los 7 miembros de la tripulación han desaparecido. Esfumados, ¿qué sucedió a bordo del asterisco Mari Celeste asterisco para que 10 personas abandonaran un barco perfectamente funcional? Pero para entender cómo llegamos aquí, cómo un barco pudo convertirse en un monumento tan silencioso a la ausencia, necesitamos retroceder a los bulliciosos muelles de la ciudad de Nueva York en el otoño de 1872. El bergantín asterisco Mari Celeste asterisco se preparaba para su viaje, una travesía transatlántica rutinaria con destino a Génova, Italia. Era una embarcación robusta, de 103 pies de eslora, construida en Nueva Escocia, y a pesar de una historia temprana algo accidentada, incluyendo un encallamiento y una colisión, era considerada un barco fuerte, confiable, recientemente reacondicionado y en excelentes condiciones. Su capitán era Benjamin Spooner Braggs, un hombre de profunda fe, abstemio y un marinero experimentado de una larga estirpe de hombres de mar de Marion, Massachusetts. A sus 37 años, el capitán Braggs era respetado, meticuloso y conocido por su naturaleza cautelosa. No era un aventurero imprudente. Con él a bordo estaban su esposa, Sarah Elizabeth Cobby Braggs, y su querida hija de 2 años, Sofía Matilda Briggs. Su hijo mayor, Arthur, permaneció en casa para ir a la escuela, una decisión que, sin querer, le salvaría la vida. La tripulación, una mezcla de marineros experimentados y manos más jóvenes, eran en su mayoría alemanes y daneses, contratados para el viaje transatlántico, sus nombres ahora irrevocablemente ligados a la leyenda marítima. Primer oficial Albert C. Richardson, segundo oficial Andrew Higgin, mayordomo Edward W. Ead y los marineros Volkert Lorenzen, Arian Martens, Boyce y Fosdick. Eran personas comunes, preparándose para un viaje ordinario, cargando su mercancía de 701 barriles de alcohol industrial, soñando con un paso seguro y vientos favorables. Creían que se embarcaban en un trabajo más, un viaje como tantos otros. Lo que no sabían era que este viaje en particular separaría sus vidas del mundo de una manera que nadie podría haber predicho. El año 1872 fue una encrucijada para el comercio global. La era de la vela cedía lentamente el paso al vapor, pero los bergantines como el asterisco Mari Celeste asterisco aún surcaban los vastos océanos, conectando continentes y entregando bienes vitales. Las rutas transatlánticas estaban bien establecidas, pero distaban mucho de ser seguras. El Atlántico Norte, en particular, era un entorno brutal e impredecible. Las tormentas podían materializarse sin previo aviso, lo suficientemente potentes como para astillar cascos y destrozar velas. La piratería, aunque en declive, seguía siendo una amenaza latente en ciertas áreas, especialmente alrededor del Mediterráneo. Más allá de los peligros naturales, el mar estaba plagado de enfermedades, accidentes y los riesgos inherentes de trabajar en una embarcación de madera a merced de los elementos.
La navegación, aunque ayudada por cronómetros y sextantes, seguía siendo tanto un arte como una ciencia, basada en observaciones precisas y una vigilancia constante. Para un capitán como Briggs, cada viaje era una prueba de habilidad, resistencia y fe. El seguro marítimo era un negocio en auge. Los suscriptores calculaban las probabilidades de que un barco llegara a su destino frente a sucumbir a la miríada de peligros de las profundidades. El destino de un barco podía cambiar con una sola ráfaga de viento, un bajío oculto o una repentina ráfaga. Estos no eran cruceros de lujo, eran viajes arduos, a menudo de semanas o meses, que exigían resiliencia de todos a bordo. El asterisco Mari Celeste Asterisco no era ajeno a estas realidades, habiendo completado varios viajes transatlánticos exitosos, transportando su preciada carga a través de miles de millas de mar abierto. Su tripulación comprendía los riesgos, los aceptaba como parte de su profesión y mantenía la esperanza de regresar con sus familias. Sin embargo, el destino que les esperaba trascendió los peligros comunes del mar, sumergiéndolos en un misterio que perseguiría para siempre los anales de la historia marítima. El asterisco Mari Celeste Asterisco zarpó de Staten Island, Nueva York, el 7 de noviembre de 1872, con destino a Génova, Italia, con una carga valorada en $35,000, 701 barriles de alcohol desnaturalizado. Apenas 8 días antes, el 29 de octubre, el asterisco Dei Gratia Asterisco, capitaneado por David Morehouse, amigo de mucho tiempo de Benjamin Briggs, también había partido de Nueva York, dirigiéndose a Génova con un cargamento de petróleo. Sus caminos, sin que ellos lo supieran, estaban destinados a cruzarse de la manera más inquietante. La partida del asterisco Mari Celeste Asterisco en sí fue poco notable, una operación sin contratiempos, típica del eficiente mando del capitán Briggs. El pronóstico del tiempo era bueno, el barco estaba provisionado para 6 meses y la tripulación, aunque diversa en nacionalidad, parecía lo suficientemente competente. No hubo presagios, ni rumores de descontento, ni fallas mecánicas que pudieran sugerir un desastre inminente. Fue un comienzo perfectamente ordinario para lo que debería haber sido un viaje perfectamente ordinario. El capitán Briggs registraba meticulosamente la posición del barco y las condiciones diarias en su diario de navegación, una práctica que había seguido durante décadas. Los días iniciales transcurrieron con el ritmo constante de la vida en el mar, velas ajustadas, comidas cocinadas, guardias montadas. Sarah Briggs habría supervisado la rutina diaria de Sofía, quizás leyéndole o ayudándola a jugar con su muñeca, ajena al hecho de que estos momentos simples eran finitos. La mayor preocupación en ese momento habría sido el puro aburrimiento del largo viaje, no cualquier sensación de pavor o catástrofe inminente. Sin embargo, en cuestión de semanas, esta partida aparentemente inofensiva conduciría a una desaparición tan absoluta que desafiaría toda su posición sobre la seguridad y la previsibilidad de los viajes marítimos, dejando atrás una profunda y persistente sensación de inquietud. Los días iniciales del viaje transcurrieron sin incidentes, pero a medida que el asterisco Mari Celeste Asterisco navegaba más hacia el este, lejos de las rutas marítimas conocidas, el mar comenzó a mostrar su naturaleza caprichosa. Informes de otras embarcaciones en la región a mediados de noviembre hablaban de un clima inusualmente severo, fuertes vendavales y ráfagas traicioneras que azotaron el Atlántico. Si bien las entradas del diario de navegación del asterisco Mari Celeste Asterisco permanecieron tranquilas y rutinarias hasta el 25 de noviembre, es muy probable que el barco se encontrara con al menos algunas de estas condiciones castigadoras. Un capitán experimentado como Briggs habría capeado muchas tormentas, pero la intensidad sostenida de tales vendavales podría poner a prueba incluso al marinero más experimentado y al barco más robusto. Imaginen los violentos bandazos, la cubierta inundada con el rocío helado, el constante crujido y gemido de las maderas del barco, los gritos frenéticos del viento a través de la jarcia. Debajo de la cubierta, el espacio confinado habría sido un torbellino de objetos en movimiento y pánico creciente. Para Sarah Briggs y la pequeña Sofía, atrapadas en su camarote, el implacable cabeceo y balanceo habría sido aterrador, una batalla constante contra el mareo y el miedo de que la embarcación pudiera en cualquier momento sucumbir a la furia del océano. Este tipo de estrés sostenido puede erosionar incluso la resolución más fuerte, creando un anhelo desesperado por tierra firme, un instinto primordial para escapar del abismo agitado.
Es durante esos momentos cuando los peligros percibidos pueden exagerarse y el pensamiento racional puede ser momentáneamente eclipsado por el poder abrumador de la naturaleza. Aunque no es una respuesta definitiva a su destino, este brutal encuentro con el mar habría sido el primer desafío real, una experiencia desgarradora que podría haber preparado sutilmente el escenario para una trágica decisión venidera. El barco y su tripulación sobrevivieron a la tormenta, pero algo había cambiado fundamentalmente. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. El 4 de diciembre de 1872, casi un mes después de que el asterisco Mari Celeste Asterisco partiera de Nueva York, el capitán David Morehouse se encontraba en el alcázar de su propio bergantín, el asterisco Dei Gratia Asterisco, a unas 600 millas al oeste de Gibraltar. El mar estaba en calma, el día despejado. Fue entonces cuando sus agudos ojos divisaron una vela en el horizonte, comportándose de manera errática. Este fue el primer avistamiento del asterisco Mari Celeste Asterisco por otro ser humano desde que Briggs había hecho su última entrada en el diario el 25 de noviembre, 9 días antes. La embarcación que se acercaba viraba extrañamente, con sus velas parcialmente izadas, pero claramente sin un mando adecuado. No había bandera ni tripulación aparente en cubierta. Morehouse, reconociendo el asterisco Mari Celeste Asterisco a través de su catalejo y dándose cuenta de que era el barco de su amigo Briggs, se preocupó cada vez más. Después de una hora de observación y sin respuesta a sus señales, envió a su primer oficial, Oliver de Beauharnais, junto con otros 2 miembros de la tripulación, para abordar la embarcación. De Beauharnais testificó más tarde ante el Tribunal de Salvamento, describiendo el silencio espeluznante mientras se acercaban, el barco meciéndose suavemente, como un bebé en su cuna, pero completamente desierto. Sus primeros pasos en cubierta se encontraron con una quietud antinatural. La escotilla principal estaba asegurada, pero la escotilla de proa, que conducía al castillo de proa, estaba abierta de par en par. La bitácora, que contenía la brújula, estaba golpeada y ladeada con el cristal roto. Faltaba una sola bomba, con su varilla de sondeo tendida a su lado. Y quizás lo más inquietante de todo, el bote salvavidas del barco, una pequeña yola, había desaparecido, con los pescantes de los que colgaba balanceándose hacia afuera. Algo profundamente perturbador había ocurrido. Un evento repentino y rápido que obligó a 10 personas a abandonar una embarcación perfectamente sana y a embarcarse en el implacable océano en un pequeño bote abierto. Pero a medida que de Beauharnais exploraba más a fondo, el estado del barco solo profundizaba el misterio. La pura falta de caos no tenía sentido. La especulación inicial, alimentada por la prensa sensacionalista, se inclinó inmediatamente hacia las posibilidades más dramáticas. Un motín violento, un salvaje ataque pirata o incluso el temido Kraken, un monstruo marino mítico. Todo apuntaba en una dirección, hacia un evento repentino y catastrófico que obligó a la tripulación a abandonar el barco o perecer. El bote salvavidas desaparecido, la bitácora rota, estos detalles parecían respaldar una huida desesperada. Pero luego, a medida que la partida de abordaje del asterisco Dei Gratia Asterisco realizaba una inspección más exhaustiva, comenzó a surgir una imagen diferente, mucho más inquietante, que desafiaba una explicación fácil. Si los piratas hubieran abordado el asterisco Mari Celeste Asterisco, ¿por qué la carga de valioso alcohol industrial estaba intacta? Más de 700 barriles de una mercancía muy codiciada permanecían perfectamente estivados en la bodega. Si fue un motín, ¿dónde estaban las pruebas de la lucha? Ni manchas de sangre, ni agujeros de bala, ni señales de pelea alguna. Los efectos personales del capitán, incluyendo su costoso cronómetro y sextante, instrumentos de navegación invaluables, fueron encontrados intactos en su camarote. La documentación del barco, incluido el diario de navegación, estaba presente, aunque las entradas más recientes terminaron abruptamente. Las pertenencias de la tripulación, sus pipas, su ropa, sus objetos personales, todo fue dejado atrás. Incluso la máquina de coser de Sarah Briggs, con una pieza de tela a medio terminar, estaba tranquilamente en sus aposentos. Había provisiones para 6 meses, comida y agua dulce todavía a bordo. El barco no se estaba hundiendo, no se estaba quemando, no estaba gravemente dañado. El asterisco Mari Celeste Asterisco era perfectamente apto para navegar, aparte de algunas velas rasgadas y agua chapoteando bajo cubierta por una bomba defectuosa.
Esta no era la escena de una masacre, ni un abandono caótico ante un inminente hundimiento. Era una escena de orden, de partida silenciosa, un cuadro de vida suspendida. La contradicción era cruda y escalofriante. Un barco abandonado, pero sin una razón para el abandono que se alineara con las teorías dramáticas. El verdadero horror residía en la normalidad de la embarcación desierta. Lo que el giro reveló fue un tapiz de detalles matizados que, en lugar de resolver el misterio, lo profundizaron. El diario de navegación principal fue encontrado en el camarote del oficial, conteniendo entradas hasta el 25 de noviembre a las 5 a.m. También se encontró una pizarra, a menudo utilizada para notas temporales antes de transcribir al diario principal, con entradas fechadas hasta el 1 de diciembre, dando la última posición conocida del asterisco Mari Celeste asterisco como 37 grados 1:27 grados 20, o a unas 100 millas al oeste de las Azores. Este detalle crucial indicaba que la tripulación todavía estaba a bordo, o al menos alguien mantenía registros, casi una semana después de la última entrada oficial del diario de navegación, y solo 3 días antes de que el asterisco Dei Gratia asterisco avistara el barco. El cronómetro, un instrumento vital para la navegación y el mantenimiento del tiempo, fue encontrado en su lugar, aún funcionando, lo que indicaba que un evento repentino y desorientador no pudo haber sido la causa, ya que la tripulación seguramente lo habría tomado si hubieran planeado navegar en un bote salvavidas. El sextante, otra herramienta indispensable, también estaba en su estuche. Estos artículos eran esenciales para la supervivencia y la navegación en el mar. Su abandono era casi impensable para marineros experimentados como Braggs y su tripulación. Además, se encontró una única sonda utilizada para medir el agua en la sentina, encubierta, junto a la bomba desaparecida. Esto sugería fuertemente que la bomba había sido utilizada recientemente y quizás incluso retirada apresuradamente, posiblemente para inspección o reparación. ¿Por qué una tripulación, lo suficientemente preocupada como para sondar la sentina y quizás investigar una bomba, abandonaría repentinamente su embarcación sin llevarse sus instrumentos más valiosos? Estas inconsistencias sutiles pero profundas sugerían que aquello que obligó a la tripulación a partir no fue ni una emergencia a gran escala que amenazara la vida, ni una partida pausada y planificada. Fue algo intermedio, una decisión colectiva y apresurada tomada bajo presión, quizás en el agarre de una amenaza percibida que, en retrospectiva, nunca se materializó realmente. Más allá de los hechos y teorías desconcertantes, yace el costo humano, la tragedia personal de aquellos perdidos. Consideremos a Sarah Elizabeth Cobby Braggs, la esposa del capitán Braggs, una mujer de 31 años, que había elegido acompañar a su esposo en este largo viaje, trayendo consigo a su hija de 2 años, Sofía Matilda. Para Sarah, la vida en el mar no era una novedad. Había navegado con Benjamin antes, compartiendo la soledad y la belleza, pero también los peligros inherentes. Su presencia, y la de Sofía, dice mucho sobre la seguridad percibida del viaje y la profunda confianza del capitán Braggs en su barco y sus habilidades. Imaginen a Sarah en su camarote, quizás leyendo su Biblia o cuidando a Sofía, cantando nanas mientras el barco se mecía suavemente en las olas. Sofía, a los 2 años, habría sido una presencia vibrante y curiosa, su risa un eco fugaz contra la inmensidad del océano. Su pequeña muñeca de trapo, encontrada en su litera, es un detalle conmovedor que atraviesa la distancia histórica, recordándonos la tierna inocencia perdida. Sofía se aferraba a su madre cuando se tomó la decisión de evacuar. Comprendió la urgencia en las voces de sus padres, el miedo en sus ojos, mientras eran metidas en un pequeño bote salvavidas, dejando atrás todo lo familiar. La última evidencia tangible de su presencia apunta a una ausencia de alarma, una vida ordinaria que continuaba justo hasta el momento de la partida. Esto hace que su desaparición sea aún más escalofriante. No eran figuras abstractas en una nota a pie de página histórica. Eran una familia, con esperanzas, sueños y futuros extinguidos en las frías e indiferentes aguas del Atlántico. Su historia nos recuerda que debajo de cada gran misterio yace la desgarradora pérdida de vidas individuales, cada una un mundo en sí misma, abruptamente silenciada. La imagen de la muñeca de Sofía, todavía anidada en su litera, esperando un regreso que nunca llegaría, es quizás el detalle más inquietante de todos, un testimonio silencioso de una vida trágicamente no vivida. El descubrimiento del asterisco Mari Celeste asterisco y la posterior reclamación de salvamento iniciaron una investigación formal en Gibraltar, presidida por Frédéric Solliflot.
el fiscal general. Desde el principio, la investigación estuvo plagada de sospechas y escepticismo, principalmente dirigidos al capitán Morehouse y su tripulación del asterisco Dei Gratia Asterisco. Sorifluod, convencido de que hubo juego sucio, sospechó inmediatamente que Morehouse y Braggs habían conspirado para cometer fraude de seguros, o peor, que la tripulación de Morehouse había asesinado a la tripulación del asterisco Mari Celeste Asterisco y luego había dejado el barco a la deriva para reclamar derechos de salvamento. Su interrogatorio agresivo y sus conclusiones predeterminadas moldearon gran parte de la narrativa inicial en torno al misterio. Sorifluod señaló meticulosamente aparentes signos de violencia, supuestas manchas de sangre que luego resultaron ser óxido, una espada encontrada con una sospechosa mancha rojiza, también óxido o pigmento seco, y supuestas marcas de hacha en la proa. Se negó a considerar la idea de una explicación accidental o natural, incluso a medida que las pruebas se acumulaban en contra de sus teorías. El hecho de que el diario de navegación del barco terminara abruptamente y el estado de la bitácora rota fueron interpretados por él como claras indicaciones de una lucha violenta. Esta investigación oficial, en lugar de buscar la verdad objetiva, se convirtió en un ejercicio de acusación y descarte, enturbiando efectivamente las aguas y sembrando dudas que persistieron durante décadas. El intenso escrutinio y la implicación de intenciones criminales contra Morehouse significaron que una evaluación clara e imparcial de la condición del asterisco Mari Celeste Asterisco y las implicaciones de la tripulación desaparecida fueron dejadas de lado. ¿Quién se benefició de esta narrativa de sospecha? Quizás nadie directamente, pero el sensacionalismo que rodeó el supuesto encubrimiento aseguró que la verdadera e inquietante naturaleza de la desaparición permaneciera oculta, reemplazada por conjeturas descabelladas y acusaciones no probadas. La investigación se cerró sin respuestas definitivas, pero la mancha de sospecha contra el asterisco Dei Gratia Asterisco aseguró que cualquier explicación razonable fuera inicialmente ahogada por el clamor por una resolución dramática, dejando el verdadero misterio intacto y profundizando el enigmático silencio del mar. A pesar de los prejuicios iniciales de Sorifluod, se llevó a cabo una investigación más sistemática, aunque limitada, del asterisco Mari Celeste Asterisco. Topógrafos navales y expertos en salvamento examinaron a fondo el barco. Sus hallazgos fueron cruciales para desmentir las teorías más sensacionalistas. Confirmaron que el casco estaba en buen estado, sin daños significativos que pudieran llevar al hundimiento. La carga de alcohol crudo, a pesar de su naturaleza volátil, se encontró perfectamente intacta, descartando una explosión en la bodega. Señalaron que la escotilla principal estaba cubierta de forma segura, mientras que la escotilla de proa más pequeña, que conducía a los camarotes de la tripulación, estaba abierta. Este detalle insinuaba no una amenaza externa, sino quizás una interna o una inspección urgente. La bitácora de la brújula estaba rota, lo que indicaba alguna forma de impacto o movimiento rápido, pero no necesariamente una lucha. Fundamentalmente, el registro del barco, los papeles y los instrumentos de navegación del capitán sextante, cronómetros se encontraron todos en sus lugares correctos. Esta fue una anomalía significativa. Los marineros, incluso en un abandono frenético, casi con certeza intentarían asegurar estas herramientas vitales para la supervivencia y la navegación en un bote abierto. Su presencia sugería una partida apresurada, pero una que no nacía de un peligro inmediato y catastrófico donde cada segundo contaba para la vida misma. Los únicos elementos significativos que faltaban eran la pizarra del diario del barco, que se encontró más tarde, y el bote salvavidas, lo que confirmó la decisión deliberada, aunque desconcertante, de la tripulación de abandonar el barco. El suministro de provisiones y agua para 6 meses, en gran parte intacto, solidificó aún más la idea de que la tripulación no había sido privada de alimentos o deshidratada fuera de la embarcación. La ausencia de cualquier efecto personal de la tripulación, como sus pipas, libros o pequeños objetos, indicaba una evacuación rápida e imprevista donde tales objetos sentimentales fueron dejados atrás en la prisa. Los hallazgos objetivos pintaron un cuadro de un barco sorprendentemente normal, salvo por el profundo y aterrador vacío de sus cubiertas, desafiando toda explicación convencional para una desaparición tan completa. En el vacío de pruebas contundentes, la imaginación humana se apresura inevitablemente a llenar el hueco, dando lugar a una cascada de respuestas sensacionalistas y, en última instancia, falsas.
El asterisco Mari Celeste Asterisco se convirtió en un lienzo para cada historia de horror marítimo imaginable. Cuentos de calamares gigantes u otras criaturas marinas monstruosas arrastrando a la tripulación a las profundidades se hicieron populares, alimentados por la ficción sensacionalista de la época. Sin embargo, la falta de daños estructurales del barco, sin marcas de garras ni indentaciones masivas en el casco, desmintió decisivamente estas afirmaciones fantásticas. La piratería fue otra teoría frecuentemente citada, y de hecho, un barco encontrado abandonado con carga valiosa típicamente apuntaría a tal conclusión. Sin embargo, como se señaló, la carga del asterisco Mari Celeste Asterisco estaba intacta, y todos los objetos de valor personales, incluyendo dinero e instrumentos de navegación caros, permanecieron a bordo. Los piratas, interesados únicamente en el saqueo, nunca habrían dejado tales riquezas. El motín también ganó terreno, sugiriendo un levantamiento violento de la tripulación contra el capitán Briggs. Pero, de nuevo, la ausencia total de manchas de sangre, señales de lucha o armas utilizadas en una pelea hizo que esta teoría fuera insostenible. El estado del barco sugería una partida ordenada, aunque apresurada, no una confrontación sangrienta. Quizás la explicación más duradera y menos racional implica actividad paranormal, fantasmas, maldiciones o incluso abducción alienígena particularmente popularizada por la ficción posterior y las investigaciones pseudocientíficas. Estas teorías prosperan en la ausencia de explicaciones lógicas, pero no proporcionan pruebas tangibles, basándose en cambio en la pura especulación y el deseo humano de una narrativa fantástica. Si bien estas historias son lecturas cautivadoras y emocionantes relatos de fogata, no superan las pruebas fundamentales de la lógica y la evidencia. La explicación oficial, que el barco fue abandonado en un pánico inducido por algún evento no visto o mal juzgado, aunque esencialmente verdadera, no ofrecía un mecanismo específico para el abandono, dejando al público insatisfecho y alimentando el flujo interminable de afirmaciones sin fundamento. El verdadero horror del asterisco Mari Celeste Asterisco no es un monstruo o un fantasma, sino la aterradora simplicidad de una decisión que condujo a una pérdida absoluta e inexplicable. La teoría más creíble, minuciosamente reconstruida por historiadores marítimos y científicos, evita lo fantástico para un escenario arraigado en las realidades de la navegación del siglo XIX y la química básica. Se centra en la carga volátil del asterisco Mari Celeste Asterisco, 701 barriles de alcohol industrial. Estos barriles, aunque sellados, se sabía que filtraban pequeñas cantidades de vapor de etanol altamente inflamable, particularmente durante mares agitados o fluctuaciones de temperatura. Durante una tormenta severa, el cabeceo y el balanceo del barco podrían haber causado que algunos barriles se movieran, provocando fugas más significativas. La escotilla de proa abierta, observada por la tripulación del asterisco Dei Gratia Asterisco, podría ser crucial aquí. Es plausible que una acumulación de vapores de alcohol en la bodega del barco, quizás concentrada por una ventilación deficiente, hiciera que el capitán Briggs sospechara una explosión inminente. Si bien los vapores en sí mismos podrían no haber sido visibles o inmediatamente dañinos, el olor potente y la comprensión de la inflamabilidad del alcohol habrían sido aterradores para un capitán cauteloso como Briggs, especialmente con su esposa e hija a bordo. La bomba y la sonda desaparecidas sugieren que de hecho estaba revisando el agua en la sentina, pero quizás también la fuente de un sonido o un olor alarmante. La teoría postula que Briggs, temiendo que todo el barco estuviera a punto de incendiarse o explotar, ordenó el abandono temporal del barco. La tripulación habría bajado rápidamente el bote salvavidas, la Yola, lo habría atado al asterisco Mari Celeste Asterisco con una larga línea de remolque y se habría alejado a una distancia segura, con la intención de esperar que los vapores se dispersaran o que el peligro percibido pasara. Habrían tomado artículos esenciales, pero con la prisa, quizás no todo. Lo que siguió sería una trágica confluencia de errores de juicio y circunstancias. La línea de remolque se rompió debido al mal tiempo o a daños accidentales, dejando el pequeño bote salvavidas a la deriva y a merced del vasto Atlántico, incapaz de regresar al asterisco Mari Celeste Asterisco que ahora se alejaba a la deriva. El barco, habiendo capeado la tormenta y disipado sus vapores, seguiría navegando, un testimonio silencioso de una familia y una tripulación perdidas por un malentendido catastrófico, una decisión tomada por miedo que resultó irreversible.
Hemos explorado teorías de reacciones químicas, repentinas ráfagas y decisiones desesperadas tomadas bajo coacción. Hemos tamizado la evidencia, desmentido lo sensacionalista y gravitado hacia la explicación más racional. Sin embargo, a pesar de toda la meticulosa reconstrucción, de toda la investigación científica e histórica, permanece un hecho profundamente perturbador que impregna todo el enigma del asterisco Mare Celeste asterisco, el silencio absoluto e inquebrantable del barco mismo. No es meramente que 10 personas desaparecieron, es que desaparecieron sin dejar una sola e innegable huella de asterisco porque asterisco. Ninguna señal de socorro, ninguna última palabra escrita, ninguna evidencia de lucha o violencia, ningún cuerpo, ni siquiera una sola nota personal o pista dejada a su paso. El barco no fue destrozado, sus cubiertas no manchadas de sangre, sus maderas no chamuscadas por el fuego. Navegó un barco perfecto, llevando todas las características de la vida diaria, pero completamente desprovisto de vida. El mayor horror es la pura y abrumadora normalidad de la escena, contrastada con la normalidad de la ausencia. Una comida a medio comer, el juguete de un niño, una máquina de coser a mitad de una puntada. Estos pequeños detalles no hablan de un cataclismo, sino de una interrupción. Una cesación abrupta, inexplicable y definitiva de la presencia humana. Una pizarra en blanco donde una profunda tragedia debería estar grabada con vívido detalle. Esta escalofriante falta de finalidad, este vacío perfecto, nos niega el cierre del entendimiento. Sugiere un momento de decisión, una elección colectiva, quizás nacida del miedo, que llevó a cada alma a bordo a bajar de su perfectamente buen barco hacia lo desconocido para nunca regresar. El asterisco Mare Celeste asterisco no es solo un barco fantasma. Es un signo de interrogación flotante, eternamente silencioso, eternamente vacío, un crudo recordatorio de que a veces las respuestas más aterradoras son las que nunca llegan, dejándonos lidiar con un vacío insoportable y eterno. Y eso en sí mismo es un destino mucho más perturbador que cualquier incursión pirata o ataque de monstruos marinos. La historia del asterisco Mare Celeste asterisco perdura no solo como una nota histórica, sino como una escalofriante alegoría de la naturaleza impredecible de la existencia y el aterrador poder de lo desconocido. Nos recuerda que incluso con las mejores intenciones, las manos más experimentadas y una embarcación sólida, la inmensidad e indiferencia del océano pueden engullir vidas enteras, dejando atrás solo preguntas y la imagen espectral de un barco que sigue navegando, para siempre vacío. El misterio desafía nuestra necesidad fundamental de resolución, de causa y efecto, de una explicación clara. Nos obliga a confrontar la inquietante posibilidad de que algunas verdades simplemente permanecen fuera de nuestro alcance, perdidas en las profundidades del mar o en los fugaces momentos de pánico y error humanos. El asterisco Mare Celeste asterisco sigue siendo un monumento silencioso a las 10 almas que desaparecieron, sus destinos sellados por una decisión que solo podemos adivinar, sus últimos momentos para siempre oscurecidos por las implacables olas. Nos obliga a reconocer que algunos capítulos de la historia están escritos con tinta invisible, desvaneciéndose en la leyenda, dejándonos preguntarnos sobre los últimos pensamientos, las últimas palabras, la última esperanza desesperada del capitán Braggs, su familia y su tripulación. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? Habla de nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad tanto para la planificación meticulosa como para el error de juicio repentino y desesperado. Subraya el poder duradero del mar, una entidad que incluso en una era de tecnología avanzada aún puede dejar a los humanos completamente impotentes. Y quizás, lo más profundamente, habla de la perdurable fascinación humana por lo inexplicable, los rincones oscuros de la historia donde la razón falla y la especulación reina. El asterisco Mare Celeste asterisco no es solo un cuento de un barco fantasma. Es un espejo que refleja nuestros miedos más profundos a lo desconocido, un rompecabezas sin resolver que continúa susurrando desde las profundidades. Si esto te mantuvo despierto, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.